Hola, buenas noches. Eh, Antes eran tardes, ya son noches, ¿no? Cada día son más cortos los días. Y pues bueno, ahora sí ya estamos próximos al cambio de verano. Qué alegría que estén con nosotros, qué alegría ver que se están conectando. Estamos muy próximos a terminar este libro que iniciamos hace unos cuantos meses, así que ténganme paciencia. Después de esto, lo más seguro es que iniciemos algunas transmisiones con enseñanzas técnicas este, de oración. En la casa de oración nosotros implementamos un método que se llama arpa y copa. No es la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Y tampoco es una regla única, justamente por eso le llamamos método. Es un método porque en él nosotros buscamos tener comunión con el Señor a través de la música y la intercesión. Hacemos una fusión orando, intercediendo, cantando y haciendo cántico nuevo y pues obviamente con música en vivo, ¿no? Y queremos estar compartiendo más adelante acerca de este método que nosotros usamos y que ustedes puedan experimentar tiempos con Dios de una forma distinta. La verdad es que cuando usamos un modelo así o un método así es que podemos cubrir tiempos de oración mucho más largos, pero también podemos tener oraciones más específicas y oraciones más enfocadas o oraciones más centradas en temas en particular. Es una de las cosas más importantes que nos gustaría compartir y enseñar y es aprender a orar específicamente y sobre todo aprender a orar con la escritura. Entonces, esto es un pequeño comercial de lo que con ayuda de Dios vamos a estar viendo una vez que terminemos este libro. Pero por lo pronto el día de hoy continuamos con la sesión número 11, la parte 4. Estamos hablando acerca de la intercesión apostólica y hoy sí nos vamos a meter de lleno a hablar acerca de lo que es un apóstol y por qué es que esta lección o esta sesión se llama la intercesión apostólica, que tiene que ver con nosotros. Creo yo, y digo creo con ese énfasis, que hemos tenido un mal concepto, un concepto muy equivocado acerca de lo que es el apostolado o lo que son los apóstoles. Y es importante mencionarlo y es importante que lo tengamos muy presente en nuestra mente y lo tengamos muy presente en nuestro corazón para que no haya una confusión a la hora de estar mencionando la palabra apóstol o el ministerio apostolar. De lleno o de entrada quiero decir que la palabra apóstol significa enviado y nos vamos a estar centrando muy particularmente sobre esa idea, enviado, enviado. Es decir, no vamos a hablar de un apóstol como alguien que es una super mega autoridad encima de muchas iglesias o alguien que pastorea a varios pastores, sino vamos a entrar en un sentido estricto de la palabra de un apóstol como una persona enviada, alguien que ha sido enviado por Dios para algo en particular o algo específico. Y vamos a estar usando, por eso prefiero hacer esta advertencia desde ahora. Y en ese sentido, quiero decirte que Dios está restaurando un movimiento apostolar, un movimiento apostólico en todo el mundo, muy particularmente enfocado en que el Señor tiene un deseo de levantar casas de oración. Recuerda que la identidad de la iglesia o el Señor Jesús dijo que su casa iba a ser llamada una casa de oración. No solamente Jesús lo dijo de su ronco pecho, sino que el Señor Jesús estaba citando esto de Isaías. Es muy interesante porque en un cierto sentido el deseo de Dios y la identidad que el Señor Jesús afirmó acerca de la iglesia es que la casa de Dios o la iglesia tiene que ser un lugar donde se ore constantemente. Pero no solamente un lugar donde se ore constantemente, sino un lugar donde exista una cierta comunión con Dios, de tal forma que cuando alguien venga y pide una oración, la gente ore, la gente se comprometa con las oraciones que se hacen, pero a la vez exista poder para orar y que el Señor responda, el Señor atienda a estas cosas. Así que en este sentido el Señor está empezando o está levantando o restaurando el tabernáculo caído de David y está levantando un movimiento apostólico enfocado en la oración y enfocado en la intercesión. Y el Señor
tenlo por seguro, el Señor va a estar restaurando los movimientos de oración en todo el mundo, si no es que lo está haciendo ya. Y no solamente como una estructura o como un edificio, como una institución, el Señor está restaurando los corazones y está avivando los corazones de las personas para que nosotros podamos tener un corazón encendido hacia la oración, que nosotros podamos tener un corazón que palpita. Número uno, por tener comunión con Dios, por hablar con Dios, por tener intimidad con Él, pero número dos, por dolernos por nuestra gente y entonces ser verdaderos intercesores que se paran y se plantan en medio. Así que el mover apostólico no va a ser algo que va a regresar mágicamente a la iglesia, sino que la iglesia necesita volver a esas sendas antiguas. La iglesia necesita volver a estos hábitos antiguos que son la oración, la intercesión, el ayuno, una vida sencilla, una vida digna delante de Dios, el duelo, porque nosotros necesitamos redescubrir nuestra vida en Cristo desde esta perspectiva. Como que se nos ha enseñado que la fe cristiana es solamente una especie de caracola mágica o una especie de lámpara mágica, la cual frotamos para estarle pidiendo a Dios y estarle extrayendo o quitando cosas. Pero la realidad es que la vida cristiana es muchísimo más que eso. La vida cristiana no solamente es un Jesús que vino a perdonar mis pecados, que obviamente lo hizo, pero justamente el domingo pasado veíamos una predicación acerca de esto. Es alguien que pagó el dote por nosotros y al adquirirnos, Él espera de nosotros que nosotros estemos listos, que nosotros estemos preparados para recibirle, que estemos atentos a Él, a aquel que ha amado nuestra alma y ha comprado todo nuestro ser. El Señor Jesús ha hecho todo esto por nosotros y nosotros como iglesia deberíamos o debemos de comprometernos y entregarnos completamente a Él a través de un estilo de vida de intercesión, ayuno, oración, una vida sencilla y entregada y dedicada al Señor. Mira lo que dice Jeremías 6:16, es una voz que sigue sonando hasta el día de hoy. Y dice Jeremías 6:16, párense en los caminos, dice, y miren, deténganse, pregunten por las sendas antiguas, pregunten cuál es el buen camino, por donde uno debe de andar. Dice, y si ustedes andan por él, ustedes van a encontrar un descanso para sus almas. El problema es que dice Jeremías que las personas decían, no queremos buscarlo, no nos interesa. Mira también lo que dice Jeremías 18:15, dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, es decir, adorando o levantando incienso a todo lo que es vanidad, dice, y mi pueblo entonces ha tropezado en sus caminos, ha tropezado y ha dejado las sendas antiguas para caminar por sendas y por caminos que son muy transitados, pero que no les llevan a ningún lugar, o no por camino transitado. Así que nosotros necesitamos ser un recipiente donde el Señor deposite, donde el Señor pueda empezar a levantar o encender un corazón. Y no solamente el Señor pueda levantar un corazón, sino que en un sentido general nosotros podamos encender a otros y entonces el Señor pueda encender muchos corazones y se pueda levantar una nueva generación que sea consistente con la Escritura, una generación que esté trabajando bajo la voz o la dirección del Espíritu Santo y que entonces busquemos imitar la vida de los primeros apóstoles, no solamente como una imitación o como una copia, sino que busquemos vivir de esta manera porque vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que el ministerio del Padre de dar a la luz, a la intercesión es nuestra única manera de seguir adelante, es nuestra única manera de seguir siendo iglesia, que nosotros podamos adoptar esta identidad de una iglesia que ora. Por eso el mensaje que dimos hace algunas semanas, donde le preguntan los discípulos a Jesús, enséñanos a orar. Eso es algo que nosotros debemos de estar haciendo constantemente. Esa es una petición que debemos de hacer constantemente al Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos para que nuestro corazón esté alineado al tuyo. Enséñanos para que nuestro corazón tenga comunión contigo. Enséñanos para que nosotros podamos estar arraigados y cimentados en ti. Esto es lo único que importa. Esto es lo más importante. Así que inicié esta clase hablando acerca del apostolado y quiero preguntarte cuál es la definición de un apóstol. ¿Qué significa apóstol en el sentido estricto de la palabra, aún desde el griego? Porque la palabra apóstol significa enviado. Y mira, el que haya una persona enviada, el que exista un envío, una persona enviada, esto implica que hay un superior que envía. Y entonces
toma este objeto que Él envía, que en este caso somos nosotros, Él nos envía y Él nos envía a la tierra, a las personas de la tierra para ser receptores del mensaje o del contenido que el Señor está dando. Quiero que entendamos esto de una forma muy clara y muy sencilla, porque nosotros tenemos que considerar el deseo de Dios por enviarnos a ti, por enviarte a ti, por enviarme a mí a la tierra. Mira, nosotros tenemos que lidiar con la pregunta de que si lo que se hace como ministerio hoy en día realmente es de Dios. Y hay que detenernos un poquito aquí en esto, porque puede ser que haya iglesias llenas de ministerios, puede ser que haya iglesias llenas de actividades, puede ser que inclusive nuestra propia vida esté llena de muchísimas actividades, pero tendríamos que detenernos y hacernos esta pregunta de que si lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy es realmente lo que el Señor nos encargó hacer y si es realmente la razón a la cual el Señor nos ha enviado. Esto es importante y es interesante porque nosotros tenemos que considerar esta idea de que el apóstol es alguien que ha sido enviado. Así que mira, seguramente como iglesia nosotros tenemos muchas cosas buenas, pero debemos de mirar el fruto desde una espera de un envío divino del cielo. Es decir, nosotros debemos de tener un oído atento y un corazón dispuesto a hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, no lo que nosotros creemos que debemos de hacer o no lo que nosotros consideramos que es importante hacer para darle una mejor imagen o una mejor fachada a la institución que es la iglesia. Así que debemos de tener ese corazón atento. Y mira, quiero que busques en tu Biblia Jeremías 23, versículos 21 y 22, porque vamos a analizar un poquito este texto y espero que sea una bomba en el corazón, pero que también nos confronte y nos rete. Jeremías 23, versículos 21 y 22. Dice así la escritura. Lo voy a leer en Reina Valera 60 primero y luego lo voy a leer en NTV. Dice, no envié a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en donde dice, en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto, ellos habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de maldad de sus obras. Jeremías 23, versículo 21 y 22, te lo voy a leer en una versión un poquito más moderna. Dice así la escritura, yo no envié a estos profetas. Yo no los envié, el Señor está afirmando esto, ¿no? Yo no los envié. Sin embargo, ellos van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. Yo no les he dado ningún mensaje, pero aún así ellos siguen profetizando. Fíjate lo que dice el versículo 22, dice, si ellos hubieran estado en mi presencia, dice Reina Valera 60, si ellos hubieran estado en mi secreto, en el lugar secreto, y me hubieran realmente escuchado, ellos habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. Es muy interesante este pasaje porque en este pasaje Jeremías está dejando muy en claro que cuando las personas son enviadas por Dios o cuando las personas han sido enviadas por Dios, realmente existe un cambio en el corazón de quienes los escuchan. ¿Ok? Hay que prestar atención a esto. Mira, si las personas han sido enviadas realmente por Dios, hay un cambio en el corazón de quienes los escuchan. Ser enviado, escucha bien, ser enviado es un prerequisito, es el primer paso para que exista un cambio en esta tierra. Es decir, el cambio que nosotros buscamos no puede nacer de nuestro buen corazón y el cambio o la transformación que nosotros buscamos no puede nacer de lo bonachones que somos y de nuestros deseos humanos por ver una transformación en nuestra sociedad, sino que el cambio que nosotros buscamos tiene que nacer en el corazón de Dios y para eso Dios tiene que enviarnos. Es por eso que estoy diciendo que el ser enviado es un prerequisito que provoca un cambio. Fíjate bien, Jeremías, el Señor en voz de Jeremías está denunciando y él está diciendo, esos falsos profetas que ni siquiera me escucharon están hablando en mi nombre y han dado un montón de mensajes, pero el pueblo no los ha escuchado, el pueblo no los ha atendido. Dice, sin embargo, si ellos hubieran estado en mi lugar secreto y ellos hubieran escuchado atentamente mi voz, ellos hubieran llevado un mensaje verdadero, algo que yo sí les hubiera dado y entonces el pueblo sí los hubiera escuchado
y entonces si hubiera existido una verdadera transformación. Así que mira, las personas de aquellos tiempos, y curiosamente también las personas del día de hoy, son personas que solamente quieren escuchar palabras sin complicaciones. Ellos solamente quieren escuchar mensajes de paz, que todo está bien, todo es buena onda, todo muy chido, todo funciona muy bien, pero nadie quiere escuchar un mensaje de confrontación, nadie quiere escuchar mensajes que atiendan al corazón y que confronten nuestras vidas. Ellos nunca respondieron desde el corazón, sino que ellos respondieron a un mensaje ligero y sencillo. En esencia, lo que el Señor está diciendo ahí en el versículo 22 es que cuando yo envío, cuando yo doy un mensaje, cuando yo selecciono, cuando yo califico una persona y la envío, la gente cede. Y esto es increíble, hermanos, porque tú puedes ver a personas muy metidas en Dios, a veces sin educación, a veces con muy poca preparación. Sin embargo, han estado en el lugar secreto con Dios, han tenido tiempos de comunión profunda con el Señor y el Señor los envía y tú no te explicas, tú no entiendes cómo es que ellos están haciendo misión y cómo es que ellos están transformando los corazones de las personas. Pero el secreto es ese, la clave o el ingrediente secreto es ese. Ellos pasaron tiempo con Dios y atendieron la voz de Dios y se supieron y se entendieron que fueron enviados. Así que por eso es muy importante el tema del apostolado, en el sentido estricto de lo que significa la palabra apóstol, que significa una palabra que significa que alguien ha sido enviado. Así que detente un momento aquí para entender y considerar esto. Necesitamos que el Señor nos envíe primero para que exista un verdadero cambio, para que exista una verdadera transformación. Ahora, hay un problema. Seguramente el Señor ya nos envió, seguramente el Señor ya te envió, pero muchas veces nosotros nos frenamos, muchas veces nosotros pedimos una prórroga, muchas veces nosotros tuvimos miedo de ir y entonces el cambio no sucedió porque simple y sencillamente no fuimos. O fuimos en nuestro nombre, o fuimos en nuestras fuerzas y no hubo una verdadera cosecha. Es importante entender, te leo una vez más el versículo 22, dice, si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Así que el tema de ser enviados es muy importante. Mira, hemos pasado muchísimo tiempo sin ceder realmente en nuestra vida a la dirección de Dios, sin ceder a algo que cambie nuestro tiempo, algo que incomode nuestros recursos, nuestro dinero, nuestra energía y que cause que nos aventuremos radicalmente a encontrarnos con Cristo. Regularmente buscamos vivir un cristianismo muy ligero, un cristianismo muy cómodo. Solamente lo que me quede cómodo. Me queda cómodo ir a las 12 del día a la iglesia, entonces voy a la iglesia a las 12 del día. Me queda cómodo conectarme, entonces me conecto. Pero no hay un sacrificio de nuestra parte. Muchas veces no hay una entrega, no hay algo que nos incomode, no hay algo en lo que digamos, ¿sabes qué? Voy a dejar esto, o voy a levantarme más temprano, o voy a incomodar mi corazón en esto, o voy a afectar mi bolsillo en aquello con tal de agradar más a Dios. Sino que simple y sencillamente buscamos vivir un cristianismo que nos quede cómodo. Si me sobra, lo doy. O si lo tengo de más, lo entrego. O si ya no lo necesito, con todo gusto ahí va. Entonces muchas veces nuestra agenda para Dios es decir, mira, déjame ver, si me sobra tiempo voy y predico. Si me sobra tiempo me pongo a leer la Biblia, porque lo demás es más importante, ¿no? Comer, vestir, tener la casa limpia. Y muchas veces nuestro corazón se ha ido torciendo. Y esa es la causa de que como no le hemos cedido realmente nada importante de nuestra vida a Dios, el Señor no se ha encontrado con nosotros y no nos ha enviado. Él necesita ver un corazón dispuesto y un corazón entregado para que entonces Él nos envíe. Mira lo que pasó con Pablo. Pablo estaba totalmente entregado a una causa, cuando se llamaba Saulo, y era exterminar a los cristianos. Cuando el Señor lo confronta, la respuesta de Pablo es, ¿quién eres, Señor? No. Y el Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Pablo muestra una vida totalmente dispuesta a entregarse. O mira, por ejemplo, cuando el Señor llama a Samuel, ¿no? ¿Qué es lo que le dice el sacerdote Elí? Le dice, mira, cuando el Señor te vuelva a hablar, tú tienes que ponerte dispuesto, tú tienes que decirle, heme aquí, Señor. Habla que yo te escucho, habla que yo estoy atento. Y el Señor necesita ver esa parte de esa entrega y esa disposición de nuestra parte para que entonces exista un envío. Muchas veces nosotros esperamos
que todo se acomode, que todo sea muy color de rosa, que tengamos el recurso suficiente, que tengamos el tiempo de sobra suficiente para entonces ofrecerle al Señor de nuestra vida y entonces Él nos envíe. Pero esto es un gran error. El corazón de Dios siempre ha sido y siempre será encomendarse a sí mismo a quienes lo quieran solamente a Él. Ahí está el corazón de Dios. Él ama a los que le buscan. Y Él es galardonador, Él es premiador de los que le buscan. Él ama a los que temprano le buscan. Querer solamente a Dios, buscar solamente a Dios, no sucede sin que antes nosotros podamos resistir violentamente nuestras comodidades y el flujo del día. Mira, si tú estás esperando que un día te levantes con muchísimo deseo de amar a Dios y buscarlo y de orar, te voy a ser franco, no va a suceder. No mientras tengamos esta naturaleza corrompida en nosotros. Sí, a veces nos dan ganas de orar porque tenemos una ambición de crecer en revelación. A veces nos dan muchas ganas de orar porque tenemos esa ambición de tener un ministerio poderoso, en un cierto sentido, que nuestra misma persona se establezca. Pero tienes que ser sincero con esto y darte cuenta de que muy difícilmente nace de nuestro corazón buscar al Señor, muy difícilmente nace de nuestro corazón querer solamente al Señor. Esto es algo con lo que tenemos que lidiar, es algo con lo que tenemos que luchar constantemente. El agradarle y el querer estar bien con el Señor es algo que nosotros debemos de buscar incansablemente y con todo nuestro corazón. Cuando nosotros tocamos el corazón de Dios en oración, y nos unimos a su corazón, porque al final del día este es el propósito de la intimidad, este es el propósito de la comunión, nosotros nos volvemos muchísimo más poderosos para poder transmitir los principios de su reino y cosechar, escucha bien, cosechar lo que fue sembrado en la oración. En la iglesia hace tiempo mencionábamos esto y decíamos que la mejor forma de alcanzar, fue en el discipulado de la iglesia, la mejor forma de alcanzar a una persona no es ni predicándole tanto, ni es insistiéndole tanto que vaya a la iglesia, sino orando, 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 lanzando semillas en oración para después encontrar una verdadera cosecha en el Señor. Así que de eso se trata un enviado. Un enviado puede lograr muchísimo más por una simple y sencilla razón. Tiene el respaldo de Dios. Y aparte ha pasado o ha tenido tiempo de comunión, tiempo de calidad con el Señor, donde el Señor le ha dado verdadera palabra, palabra que sí transforma y que sí llega a los corazones de las personas. No sé si te ha pasado que puede haber gente con discursos muy bien elaborados y uno escucha sus mensajes y uno dice, wow, sabe un montón, es increíble esto y aquello, pero sales de ahí y sales igual, no sales transformado. Sin embargo, a veces ha habido mensajes tan sencillos, pero tan respaldados de Dios, tan llenos de Dios, que encienden el corazón desde el momento en el que estamos escuchando y sales de ahí transformado para un verdadero cambio. De eso se trata, que tú y yo, al considerarnos enviados, realmente podamos ser fieles al envío que el Señor hace en nuestra vida y a través de nuestra vida. Así que podemos decir que el Señor está buscando obreros verdaderos. Dios está buscando y Él está criando trabajadores verdaderos en este tiempo que aprendan a permanecer, que aprendan a esperar en el Señor. Recuerda este llamado constante de Hechos que a mí ha marcado mi vida, que el Señor les dice, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu, permanezcan unidos, permanezcan orando. Mira, no hay otra cosa que nosotros podamos hacer si antes no hemos orado y si antes no hemos sentido que el Señor nos ha enviado a hacer algo. Por eso es importante que como iglesia no nos llenemos de tantas actividades que nos distraigan de oír la voz de Dios y de saber o entender realmente a dónde el Señor nos está llamando. Obviamente, por el otro lado, la pasividad pues también nos hace daño. Pero es importante que si vamos a hacer algo, que si vamos a inyectar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos en algo, estemos completamente seguros de que el Señor nos ha llamado particularmente a eso. Ahora, hay llamados que son universales, como el llamado a predicar y testificar, pero qué mejor que antes de salir y predicar y testificar tú puedas decirle, Señor, dime a dónde, dime con quién, llévame al lugar correcto
que solamente salir a la calle y empezar a hablar y hablar y hablar. No estoy menospreciando estos modelos para nada, pero qué efectivo es que primero, antes de hacer algo, podamos pasar tiempo con el Señor y que realmente podamos considerarnos y entendernos como enviados, porque el Señor realmente lo confirmó en un tiempo de comunión y de intimidad. Que dice Mateo 9, 37 y 38, espero que se lo sepan de memoria, dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen, ¿qué dice? Rueguen, oren, pues al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies, Él envíe obreros a su obra. Mira, y el peso de esta frase es enorme, porque inclusive antes de nosotros estar dispuestos a ir, antes de decir, sí Señor, yo voy, yo estoy puesto, el consejo de Jesús es oren, oren, oren. Antes de ir y trabajar en la mies, ustedes tienen que orar. No vaya a ser que pasemos tanto tiempo en la mies que nos olvidemos de pasar tiempo con el Señor de la mies. Es importante esto. Jesús hiere nuestros corazones con la frase, a la verdad la mies es mucha, ¿no? Así como diciendo, el trabajo les va a quedar grande, ustedes no son capaces de abarcarlo. Pero cuando esta mies llega, cuando el trabajo llega, el Señor Jesús también está sugiriendo que nadie está realmente preparado para hacer algo con esta mies. La mies es mucha y los obreros son pocos y son incapaces de hacer esto. Dice, pero nosotros necesitamos ir a la presencia del Señor y orar. Mira, regularmente la gente utiliza esta frase y dice, hay que salir y hay que hacer algo y hay que levantar la cosecha, hay que levantar la mies, pero la realidad es que el consejo de Jesús antes de ir es deténganse y oren. Porque mira, Jesús ni siquiera estaba hablando de mantenernos ocupados. Él quería que nosotros sintiéramos principalmente, y detente aquí un momento, antes de que tengas un corazón y digas, yo voy, yo voy. El Señor Jesús quería que nosotros sintiéramos el dolor de que hay muy pocas personas que realmente pueden trabajar en el campo del Señor. Así que hay que detenernos un momento y considerar esto con el peso de lo que es. Hay muy pocas personas, escucha bien iglesia, hay muy pocas personas que realmente pueden lidiar con todo este trabajo. Y esto tiene que dolernos. Tenemos que considerar esta incapacidad que hay en nosotros, porque entonces esto nos va a llevar a realmente orar, esto nos va a llevar a realmente pasar tiempo con el Señor y decir, mira Señor, los campos están listos, hay tanta necesidad allá afuera Señor, pero hay muy pocos obreros, envía obreros a tu mies, úsame a mí como un obrero para tu mies. Pero el principal paso es entender este dolor y entonces orar, activarnos al orar. Porque esto es de temerse, iglesia. Estamos cada vez más ocupados, muy ocupados. Tenemos muchas actividades que parece ser que todas estas actividades nos están alejando del verdadero camino que debemos de seguir. Y a veces, o sea, se siente muy padre sentirse ocupado, se siente muy padre tener tantos compromisos en la cabeza, se siente muy padre sentirse útil y ver la alegría en otras personas de servirles, pero tenemos que detenernos y considerar si realmente lo que estamos haciendo es lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Recuerdas los apóstoles cuando los apóstoles tuvieron que elegir a un 12º apóstol, que en este caso fue Matías? Y había un problema ahí. El problema era que, dicen los apóstoles, dicen, no es justo que nosotros, por detenernos a servir la mesa, dejemos de estar predicando el Evangelio. Y en ningún momento ellos están siendo altaneros, en ningún momento ellos están diciendo, ay, eso de servir a la mesa a mí no me corresponde, sino que ellos habían entendido el envío que el Señor había hecho con ellos. Y el Señor había hecho un envío de predicar. Y ellos se estaban llenando de esas actividades que no son malas, que obviamente son piadosas, que tienen que ver con servir al prójimo, que tienen que ver con atender las necesidades del prójimo, pero ellos habían entendido que estaban dejando a un lado el llamado santo y el envío santo que el Señor había hecho con ellos. Y tenemos que detenernos a considerar si nosotros estamos pasando por exactamente la misma situación. Mira, hay pastores que parecen ser los todólogos de las familias de la iglesia, les terminan resolviendo todo. Si no tienen un albañil, el pastor se los consigue. Si no tienen gas, el pastor ahí va con su camioneta para cargarles el gas.
No creo que esa sea la responsabilidad o el trabajo de un pastor. Creo que si tiene el tiempo para hacerlo y el corazón y puede ayudar, que lo haga. Cualquier miembro de la iglesia puede hacerlo también. Pero tenemos que detenernos a considerar, porque muchas veces como miembros de la iglesia somos buenos para exigir y decir, el pastor debería, el pastor esto, o sobre otras personas, o inclusive sobre nosotros mismos. Nos gusta cargarnos de tantas cosas tan secundarias y tan superfluas que olvidamos el llamado y el envío que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Así que es importante detenernos y es importante meditar y es importante reflexionar y considerar a dónde el Señor nos llamó, a dónde el Señor nos está llevando y dedicar y poner todo nuestro esfuerzo, toda la carne al asador sobre ese llamado santo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Así que después de entender que los obreros son pocos, es curioso, porque hay una iglesia en cada esquina, si no, quizás al menos una iglesia en cada colonia. Bueno, en Estados Unidos, que es donde se escribe este libro, pues sí hay una iglesia casi en cada espacio, ¿no? Pero tenemos tantas iglesias, tenemos tantos ministerios, la iglesia está presente en la radio, en la televisión, hay gente que en un cierto sentido sí está predicando en todos lados, pero hay muy pocas personas dignas de ser consideradas como obreros de la mies del Señor. Así que no es algo que el Señor se tome a la ligera, el entender que necesitamos de ser obreros calificados, aprobados por el Señor y lo más importante, enviados por Él. No porque yo creo que es una tarea importante, sino porque el Señor me envía a hacerla. Así bien, si el Señor te envía a ser la persona que le barre la banqueta a tu vecino todos los días de tu vida sin ningún... sin que nadie te alabe, sin que nadie te lo reconozca, si tú sabes que el Señor te envió, tú vas a ser fiel a eso todos los días de tu vida, aun cuando tu vecino te menosprecia. No sé si me estoy explicando, pero la felicidad de nuestra actividad y de nuestra labor no radica en las dificultades o en lo fácil que es, sino en esa gratificación y en esa seguridad de saber que estamos respondiendo al llamado santo que el Señor nos ha hecho. ¿Por qué crees que los pastores son incansables? ¿Por qué crees que tienen un corazón tan dedicado a prepararse, a predicar, a estudiar? Porque saben que están haciendo para lo cual el Señor los llamó. Y aunque podrían tener sin fin de cansancio encima, es más la gratificación y la seguridad de lo que están haciendo y por la cual se están entregando. Y no se trata de que solamente los pastores vivan así, se trata de que tú y yo como creyentes, como seguidores de Jesús, podamos tener esa satisfacción también en nuestra vida de vivir cada día en plenitud. No porque viajé, no porque tengo todo esto, no porque no me falta nada, sino porque estoy respondiendo al llamado santo que el Señor ha hecho y ha puesto en mi corazón. Mira lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Quiero leerlo en una versión más clara, en una traducción viviente. 1 de Tesalonicenses 2:4. Dice así la escritura. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas, porque solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Pero fíjate lo que dice Pablo, dice, a nosotros se nos confió esta buena noticia, a nosotros se nos confió el mensaje del Evangelio. Y no podemos fallarle al Señor, no podemos quedarle mal al Señor. Entonces, Jesús define lo que es un obrero, ¿no? Vamos a intentar ver esto. ¿Qué es un obrero verdadero? Mira, un obrero no es alguien que simplemente se apunta en un viaje misionero o que se va con un grupo a cualquier sierra o a cualquier lugar. Un obrero es muchísimo más que esto. Un obrero es alguien que sabe, pon atención, un obrero es alguien que sabe cómo lidiar con Dios y entonces sale al campo a trabajar. Porque lleva el mensaje de Dios, porque ha adquirido lo que el Señor quiere decir y a quien el Señor se lo quiere compartir. Un obrero siempre va a iniciar estando de rodillas y se va a sostener viviendo de rodillas. Amén. Amén. Un obrero va a iniciar estando de rodillas y se va a sostener estando de rodillas.
Dice en Mateo 9:38, rueguen pues al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Es decir, antes de que tú seas enviado, tú tienes que pasar un tiempo de rodillas rogándole al Señor que Él envíe, pero que también Él te envíe, ¿no? Esto es muy importante. De igual manera que es incoherente orar para que el Señor termine con el hambre del mundo y que tú le digas, Señor, envía personas, haz que gente les dé de comer, Señor, acaba con todo esto, y salgas de tu casa y no estés dispuesto a llenarle la barriga a una persona que te está pidiendo para comer. ¿Entiendes esto? Tenemos que darle vida a nuestra oración, pero aún antes de hacer cualquier actividad piadosa, debemos de haber pasado tiempo con el Señor de rodillas en oración, confiando en que Él es el que nos está enviando. Así que Jesús estaba diciendo que lo único que nosotros podemos hacer acerca de que hay pocos obreros de la mies es orar. Es orar al Señor, es orar al soberano, al Señor de los cielos, al omnipotente, y pedirle que Él envíe obreros, y desear y estar dispuesto a que en ese envío te envíe a ti y me envíe a mí. Así que tienes que entender esto. La oración es un prerequisito para ser enviado. La oración es un prerequisito para ser enviado. Nosotros oramos para ser enviados. Así que la clase de oración que se necesita es más que una oración de 5 minutos, y hay que entender eso también. Nosotros tenemos que entrar en un estilo de vida desesperado de oración, de ayuno, de sencillez, de lucha, de dolor, de trabajo, de un deseo ardiente, de un enfrentamiento, y esperar por el Señor, esperar delante del Señor para ver si somos considerados dignos de hablar en su nombre. ¿Entiendes esto? O sea que aún mientras oras, antes de ir, tienes que detenerte y esperar para ver si hemos sido considerados dignos, para ver si hemos sido aprobados para tan gloriosa y digna y preciosa tarea, en el nombre de Jesús. Y esto implica trabajo, esto implica dolor, esto implica, muchas veces enfrentamiento. Y estas son palabras que casi no existen en los púlpitos hoy en día. Hoy la gente te dice que todo va a estar bien, hoy la gente te dice cómo puedes echarle ganas para que tengas un hogar de 10. Hoy la gente solamente busca el lado bonito y social de la iglesia. Pero la realidad es que la iglesia tiene que ser confrontada con el mensaje de verdad, con la palabra de verdad. Hoy en día, escucha bien lo que te voy a decir, hoy en día la gente haría casi cualquier cosa menos orar. ¿Sí? Te aseguro que si le dices a una persona, mira, hay dos formas en las que tú nos puedes apoyar. Ora por nosotros realmente con fidelidad o da un donativo para que esto se logre. Muchas veces a la gente le queda más cómodo, aunque se despoja de una cierta cantidad de dinero quizás, se le queda más cómodo eso que ser un compromiso de estar orando por ti. Es curioso, es curioso. Es curioso que cuando alguien se enferma, quizás, la gente a veces en vez de cambiar sus hábitos, prefiere estar tomando una pastilla y ya, una pastilla y ya, una pastilla y ya, algo que le mitigue el dolor, pero no cambiar realmente su estilo de vida. Y la gente está pasando eso hoy en día, la gente haría cualquier cosa menos orar. Pero Dios en su sabiduría ha hecho de esto el punto exacto. Aquellos que oran y que se mantienen en un lugar constante de oración son aquellos a quienes el Señor escucha y son aquellos a quienes el Señor envía. Ponte a estudiar la vida de cualquier personaje, ya sea de la Biblia o de tiempos modernos, del Señor, que el Señor haya usado poderosamente. Ninguno de ellos lo logró sin oración. Ninguno de ellos lo logró sin oración. Es importante que nosotros estemos dispuestos a orar. Es importante que nosotros estemos dispuestos a orar. Aún antes de decirle al Señor, sí Señor, yo voy, a estar dispuestos para que Él transforme nuestra vida. Y esta es la gloria de una casa de oración. Esta es la gloria de la iglesia. La iglesia debería ser un invernadero donde se gestan estos profetas, estos apóstoles, donde se gestan estos enviados a las naciones. Por eso la iglesia tiene que ser un lugar donde la oración sea una herramienta principal y primordial en la vida y en el desarrollo de la iglesia.
Mira, ¿te acuerdas de Jacob? Ese personaje que se agarró al tú por tú con Dios y peleó con él durante toda una noche. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este personaje. Mira, Jacob luchó toda la noche en oración con el ángel. Y esta es la imagen de un obrero de verdad. Obviamente la escritura no es clara acerca de esta lucha, pero yo estoy seguro que esta contienda que Jacob tuvo con el ángel fue una discusión acalorada. Posiblemente se implicó la fuerza física en los forcejeos, porque también dice la escritura que el ángel tocó la coyuntura de Jacob y lo dislocó. Pero la realidad es que esta lucha, lo más seguro es que fue una lucha verbal, fue una lucha hablada, ¿no? Dice Génesis 32 del 26 al 28, dice, y déjame porque el ángel le dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, soy Jacob. Y el varón le dijo, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Nos damos cuenta que el fruto y la razón de todo esto fue un diálogo constante y acalorado. Mira, si tú quieres vencer, escucha bien, y esto también va para los que predican, los que comparten o los que sienten un llamado hacia la predicación o al pastorado. Si tú quieres vencer con los hombres y con las mujeres de este siglo, de esta generación, es mejor que aprendas a vencer con Dios por medio de perseverar, crecer, inclusive atribularte y orar con agonía, orar fuertemente. Si tú quieres ganar a los hombres y a las mujeres de esta generación, si tú quieres vencer a los hombres y a las mujeres de estos tiempos, tú tienes que aprender a vencer con Dios por medio de perseverar, de crecer, inclusive atribularte, tener un corazón atribulado y orar con agonía, a luchar y a contender por la gente de esta generación. Te voy a decir algo, y es importante que si estás anotando lo anotes en letras mayúsculas. Dios no le va a dar almas eternas a alguien que no esté preocupado y que no esté molestado, que no se moleste por la salvación de esas personas. ¿Cómo quieres que el Señor te dé las almas de alguien? ¿Cómo quieres que el Señor te lleve a ganar a tu colonia? ¿Cómo quieres que el Señor te lleve a ganar a tu familia si ni siquiera eres capaz de pasar tiempo en oración por ellos? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios no nos dará almas eternas si no nos molestamos en que las nuestras se salven y en que esta gente se salve. Así que debemos detenernos otra vez y considerar cómo es que estamos gastando nuestro tiempo, cómo es que estamos gastando nuestro dinero, cómo es que estamos gastando nuestra energía, porque todo eso es un reflejo, es un testimonio de lo que nosotros consideramos importante en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a estudiar la escritura? Porque sabes que la escritura es la que nos da testimonio acerca del Señor. Es la escritura la que nos habla acerca del Señor. Es la escritura. Y tienes que desear encontrarte con el Señor. Tenemos que desear encontrarnos con el Señor porque Dios no puede confiarle las almas a aquellos que no han entrado en una lucha de oración y a aquellos que no saben cómo ser padres de la siguiente generación. ¿Quieres ganarte a tu juventud? ¿Quieres ganarte a la gente que te rodea? Tienes que aprender a orar, tienes que aprender a contender y tienes que aprender a ser padre de esta generación. Casi ya estamos empezando a resumir todo, ¿no? Todo lo que hemos visto en todos estos tiempos de oración e intercesión, estas clases de intercesión. Nosotros tenemos que levantarnos como los padres de esta generación y para eso tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a dolernos por esta gente. Tiene que existir un dolor en nuestro corazón por entender y reconocer que nosotros no tenemos pan para darle a esta generación y que tenemos que ir a la presencia del Señor, tenemos que tocar esa puerta, tenemos que clamar, tenemos que gemir delante de Dios para encontrarnos con Él y para que Él nos dé el pan necesario. ¿Te acuerdas de esta parábola, no? Llegó un tiempo después de que
el amigo del que tenía hambre fue y le tocó a la puerta, al que sí tenía los panes, llegó un tiempo en el que Dios abrió la puerta y dio a su amigo cuanto necesitaba. De la misma manera, Dios produce perseverancia y paciencia en nosotros con el propósito de poder confiarnos los corazones de las personas y provocar que nosotros seamos el vehículo para dar a conocer los propósitos de Dios en esta tierra. Es muy fácil. Si no aprendemos a ser fieles en lo poco, no podremos ser fieles en lo mucho. Si no aprendemos a perseverar en tiempos de oración en la presencia de Dios, no vamos a ser capaces de que el Señor nos dé algo como responsabilidad delante de las personas y delante de la gente. ¿Sí? Sería imposible darle un ministerio a alguien que no es capaz de orar, a alguien que no es capaz de pasar tiempo en la presencia del Señor. Así que esto es importante y esta debe ser una señal y una característica de un verdadero cristiano. Alguien que ha entendido que faltan muchos obreros en la mies, que los obreros son pocos y que ha decidido pasar tiempo en oración delante del Señor, clamando al Señor para que Él envíe obreros y esperar ser encontrados dignos delante de Dios. Ahora, quiero cerrar con esto y es una declaración muy dura pero muy cierta. El avivamiento solamente puede venir a través de las tribulaciones. Por eso es que mencioné esa palabra hace un momento. No podemos encontrarnos con el Señor si no hay un corazón atribulado, un corazón que busca. Y es curioso y es triste. Estamos viviendo momentos difíciles y aún así muchas personas no han entendido que su salvación es clamar al Señor en oración. Hemos vivido momentos de enfermedad, hemos vivido momentos de escasez, hemos vivido momentos de angustia, de agonía, de dolor. Y muchas personas obviamente vuelven su corazón al Señor, pero hay otras frías, sin un corazón volviendo al Señor. Y esto es peligroso y esto es delicado. El avivamiento solamente llega a través de las tribulaciones y esto es un patrón que se ha repetido a lo largo de toda la historia. No esperes a que tu tribulación sea más grande y no esperes a que tu adversidad y tu dificultad sea más grande. No esperes, iglesia. Busca al Señor. Esta generación necesita desesperadamente un avivamiento. Y no solamente un avivamiento en la religión, un avivamiento en la sociedad, en la política, en la economía, un avivamiento en una lista que sigue y sigue y sigue y sigue, porque al final del día el avivamiento es un pueblo, es un corazón que vuelve su corazón al Señor y a los principios de Dios. Eso es avivamiento. Avivamiento no es ver una multitud de jóvenes brincando y danzando y gritando en un concierto. Eso cualquiera lo puede hacer. Es más, los conciertos de la gente del mundo a veces están más prendidos y más enérgicos. El avivamiento no es eso. El avivamiento es un corazón que ha vuelto al Señor, que ha vuelto a la Escritura, que ha vuelto a la palabra y que teme fallarle al Señor, que teme hacer las cosas mal y que está comprometida con el Señor. Necesitamos desesperadamente la misericordia de Dios a la luz de las terribles sacudidas que hay y que el Señor puede irrumpir en nuestro planeta. Dios no ha cambiado y su manera establecida de traer avivamiento es tomar los corazones de las personas y convertirlos en una oración y intercesión constante hasta que el Señor se manifieste y el Señor empiece a despertar las almas. Así que la razón de que las almas no estén presentes en la iglesia se debe a que las almas solamente llegan a través de una tribulación y no existe ninguna tribulación verdadera en la iglesia el día de hoy. Mira lo que dice Isaías 26:18, dice: concebimos, tuvimos dolores de parto y dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Ayer estábamos en la casa de oración y estábamos orando particularmente por dos cosas y pudimos experimentar cómo el Señor tocó nuestro corazón en oración, inclusive se quebrantó nuestro corazón, fue compungido nuestro corazón, estuvimos llorando ahí y oramos por tres cosas particularmente. A la luz de la predicación del domingo oramos, número uno, para tener un corazón que está esperando al Señor.
pero número dos, para tener un corazón que está preparado, porque son dos cosas muy distintas. Y podemos estar esperando al Señor, pero no estar preparados. Así que ayer orábamos y lo hacíamos con mucho fervor por esto, pero también debido a las situaciones que han sucedido de secuestro, particularmente de mujeres o señoritas en nuestro país y en nuestra ciudad, estuvimos orando también por eso. Y el Señor nos dio un corazón para estar ahí por más de media hora con cada uno de estos temas, orando media hora por un tema, media hora por otro tema, y estar buscando y al Señor, perseverando y decretando libertad, buscando libertad, que el Señor pudiera sanar los corazones y que el Señor pudiera hacer cosas en las vidas de las personas. Necesitamos tener un corazón dispuesto, un corazón sensible a las realidades que estamos viviendo. Hace algunos días comentaba en el grupo de WhatsApp de la iglesia que no podemos tener un corazón insensible, y que la iglesia necesita levantar su voz ante las situaciones de injusticia y de maldad que estamos viviendo. Eso es parte de la buena noticia, eso es parte de predicar el evangelio. El Señor Jesús no se quedó callado ante un sistema opresor maligno que oprimía al pueblo y que le quitaba y le apagaba sus esperanzas de poder encontrarse con Dios. Y la iglesia tampoco debe de quedarse callada ante estas situaciones. Así que hemos terminado la sesión 11, falta sesión 12 y hemos terminado el libro. La próxima sesión vamos a hablar acerca de intercesores modernos, es decir, vamos a hablar de hombres y mujeres de oración que el Señor ha levantado en los últimos tiempos, y va a ser emocionante ver estos movimientos de oración porque nos van a ayudar a encender nuestro corazón. Deseo mucho que el Señor les bendiga mucho y el Señor les bendiga siempre. ¿Qué te parece si oramos por todo esto que hemos hablado el día de hoy? Señor, te damos gracias en este día por tu palabra y tu fidelidad. Hemos entendido que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y no podemos calificarnos a nosotros mismos, no podemos aprobarnos a nosotros mismos. Hoy vemos que la mies es mucha, Señor, y nos plantamos delante de ti, Señor, rogando. Nos plantamos delante de ti, Señor, clamando para que tú envíes obreros a tu mies, para que sean encontradas personas dignas de tan hermosa labor, de tan glorioso llamado. Señor, a la vez oramos y decimos, aquí estamos y estamos dispuestos. No nos consideramos aprobados por nosotros mismos, sino por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, estamos dispuestos. Si tú quieres, envíanos. Si tú quieres, Señor, danos esa palabra que quieres que llevemos, Señor. Y pon nuestro corazón enfocado y entendido en lo que realmente importa, Señor. No permita, Señor, que los afanes de esta vida, el tiempo, el trabajo, los recursos, aún el hambre, Señor, y todas estas cosas nos desvíen del propósito santo y el llamado santo y eterno que tú nos haces. Señor, te amamos y bendecimos tu nombre, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor, en estos tiempos y en medio de esta generación, Señor, y te rogamos que seas tú, Señor, quien encienda nuestros corazones. Rogamos, Señor, que envíes obreros a la mies, Señor. Mira que hace mucha falta obreros dignos, obreros aprobados, Señor, por ti. Envía obreros a tu mies, Señor. Y aquí estamos nosotros dispuestos a ser enviados también, Señor. Si tú quieres, Señor, trabaja con nuestro corazón, trabaja con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestros apetitos. Trabaja con nosotros. Que el Espíritu complete esa obra en nuestra vida de tal manera que nosotros también seamos encontrados como obreros dignos. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, buenas noches, que Dios les bendiga mucho y les bendiga siempre. El día de mañana seguiremos transmitiendo un tiempo de oración. Si tienes alguna petición, puedes hacerla llegar. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.